La guerra de Afganistán ha sido el conflicto armado más largo en la historia de Estados Unidos. Comenzó en el 2001 tras los atentados del 11 de septiembre y terminó con esta retirada precipitada por parte de las tropas de Estados Unidos y de los aliados de la OTAN que le acompañaban en esta operación que, como les anunciamos y comentamos en el segmento anterior, se extendió por 2 décadas. Vamos a analizar la guerra en Afganistán para llegar al asunto de la retirada, que es el asunto que nos convoca el día de hoy, y vamos a hacer este análisis con Jesús Lara. Él es politólogo y profesor de historia. Jesús, qué gusto recibirte. Bueno, muchísimas gracias. En efecto, bueno, como hemos escuchado, Afganistán está en el corazón de Eurasia. Digamos, es un país que desde el punto de vista geopolítico juega un papel sustancial. Y llegar a entender esta guerra de Afganistán nos tiene que llevar pues a ver las secuelas de la Guerra Fría. Porque a veces creemos que, bueno, la guerra de Afganistán es simplemente una respuesta de Estados Unidos frente al ataque del 11 de septiembre de 2001. Y realmente es que no es así. Tenemos que ver justamente que Afganistán durante la Guerra Fría fue, digamos, también invadida por la Unión Soviética. O está el debate si fue invadida o fue, digamos, invitada al caso de 1979. Nos lleva justamente a entender este proceso, porque, bueno, estos procesos nos invitan justamente a pensar que países como Afganistán, que pasan de un tutelaje soviético, ¿okay?, tiene unas características, primero que es una teocracia, básicamente las características, como lo hemos visto, de esa gran Hindu Kush, que es una extensión del Himalaya, que es este gran macizo, esta gran cordillera, pues genera unas complicaciones para cualquiera que intente invadir Afganistán. De hecho, se habla que así como el invierno ruso es la rusa para Afganistán, justamente esta cordillera representa un bloque fundamental. Entonces, claro, esa invasión que se va a dar en los años 70 va a generar una resistencia o la llamada grupo de, digamos, de respuesta inmediata bajo los principios del Islam, que van a ser aquellos hombres donde van a ser y va a fundarse básicamente tanto los talibanes como Al-Qaeda, ¿no? De hecho, cuando invaden la Unión Soviética en 1979, esta guerra dura 10 años, hasta el 89 específicamente. Cuando se retira la Unión Soviética, producto de la caída del muro de Berlín, se debilita la Unión Soviética y luego en 1992 se va definitivamente a caer este grupo, digamos, prosoviético que va a gobernar desde Kabul, ¿no? Entonces, claro, en este contexto, justamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en Afganistán se van a crear unos grupos de, digamos, de resistencia para poder retomar el poder teocrático, para imponer el Islam, y dentro de esta gran, digamos, cantidad de etnias, de grupos que están dispersos por toda Afganistán, van a estar estos talibanes, que van a recibir además, en este contexto de la Guerra Fría, financiamiento de la CIA con el llamado la Operación Ciclón, que es una operación que a través de Pakistán se va a financiar para que estos grupos lleguen al poder, y justamente va a representar una amenaza para Estados Unidos ver que la Unión Soviética esté en una posición tan estratégica como esta. En tal sentido que lo que va a ocurrir aquí es la expulsión de la Unión Soviética, una derrota importantísima que va a sufrir o va protagonizada por Gorbachev, y que esto va a permitirle a Estados Unidos tener allí como un satélite estratégico para su movimiento, porque recordemos que esta es una frontera no solamente con China, por ejemplo, ¿no?, sino que también con Pakistán, con lo que eran antes los países de la Unión Soviética, que luego van a ser independientes, y en este contexto, pues por supuesto, Osama Bin Laden tiene un papel fundamental porque va a ser uno de esos jóvenes que va a estar, digamos, incursionando en esta lucha frente a la Unión Soviética, y entonces va a crear luego, en 1994, se crea el grupo de los talibanes, y en el caso de Al-Qaeda empieza a organizarse y a ser financiado por ellos. Este es como el antecedente para luego entender que esto es un rezago de la Guerra Fría, y el 11 de septiembre, como lo hemos visto lamentablemente, esa imagen de las Torres Gemelas de Estados Unidos que conmociona al mundo, mueren más de 3.000 personas, es cuando Estados Unidos reacciona con esta operación de libertad duradera, para entonces invadir Afganistán en un contexto como de guerra, un contexto de amenaza, pero sobre todo de imponer o de decirle a la humanidad de que la potencia mundial más segura, con potencial armamentístico, acaba de sufrir este atentado, evidentemente los coloca en desventaja. Y por supuesto se activa el artículo 5 de la OTAN, países como, bueno, Reino Unido entran en juego, Francia, Italia, para poder defender estratégicamente este punto. Ese es como, digamos, el tablero previo para entender este 11 de septiembre, que va a llevar pues una larga guerra de 20 años, ¿okay?, que va a ser una guerra de desgastes para Estados Unidos, pero que tiene también un punto estratégico, porque se habla
que Estados Unidos pierde la guerra, pero cuando analizamos realmente la guerra de Afganistán, Estados Unidos tiene bajas, digamos, no llega a 2000 bajas militares, por un lado. Quienes pierden, digamos, es el propio pueblo afgano, el pueblo civil, los derechos de las mujeres, en este caso, que son vulnerables, los niños, la gran pérdida, pues, de la gente de a pie, que se va a transmitir en la historiografía del mundo como un hecho lamentable. Pero cuando se retira Estados Unidos, que es como esa fotografía que podemos ver, evidentemente ellos logran algo fundamental que se proponen en principio, que es frenar el avance de Al-Qaeda. ¿Okay? Logran, digamos, en el año 2011 asesinar a Osama Bin Laden, cobran, digamos, eso como una victoria en la gestión de Obama, y pues frenan de una u otra forma cualquier próximo atentado hacia el occidente, que era como su política, ¿no? Entonces, claro, a la luz de ello hay posiciones encontradas en torno a si fue realmente una derrota humillante para la gestión de Trump, que le va a tocar pues en el año 2021 en Qatar firmar este acuerdo con los talibanes, excluyendo de hecho al gobierno afgano, que había sido tutelado por los Estados Unidos desde el año 2001 hasta el año 2021. Y este acuerdo evidentemente lo que nos deja son varios puntos claves. Primero, la retirada progresiva de Estados Unidos de Afganistán, ¿okay? Siguiendo algunos, digamos, parámetros fundamentales que le exige a Estados Unidos a los talibanes, como el respeto pues, a derechos fundamentales, el no atacar más sedes, digamos, o posiciones norteamericanas en Afganistán. Luego, por supuesto, el tema de no financiar ni acompañar las organizaciones terroristas como Al-Qaeda para que se desarrollen en el territorio, entre otros aspectos pues, técnicos que se van a dar. Y le toca a Biden generalmente ejecutar esta retirada. Entonces, claro, ese es como el gran debate de la guerra de Afganistán, que yo creo que le demuestra al mundo algo fundamental, sobre todo el desarrollo tecnológico de Estados Unidos, que se habla muy poco de eso. La guerra es distinta, es una guerra de trinchera en este caso, por las características geomorfológicas, orogénicas del propio Afganistán, como lo hemos dicho, pues le permite esconderse, le permite huir a la frontera de Pakistán, les permite reorganizarse a los talibanes y nunca los derrotan desde el punto de vista táctico. Hasta hoy son un poder en el Estado y en la forma de gobierno, con un líder supremo y con el jefe de gobierno en ejercicio. Entonces, claro, esa es como la gran reflexión de los que nos lleva. Es un Estados Unidos que le demuestra a través de drones, por ejemplo, desarrollo de drones, lo que son el seguimiento térmico de personas para acabar con ellos de manera inmediata. O sea, es una guerra que le permite de una u otra forma un laboratorio a Estados Unidos para desarrollar tecnología armamentística también. Entonces, bueno, ese es como un poco el balance, Natacha, de lo que es esta guerra. Y qué importante esto que nos comenta Jesús, porque no por nada Afganistán es conocido como el cementerio de los imperios, precisamente por las condiciones que tiene, que ya la expusimos en el primer bloque, toda su estructura, toda esa presencia geográfica que tiene el país, y también poner aquí sobre la mesa el hecho de que tras los atentados del 11 de septiembre, el sistema internacional vivió o empezó a experimentar una nueva era que tenía que ver con la lucha por el terrorismo. A lo largo de estas 2 décadas eso ha ido cambiando y precisamente los intereses de Estados Unidos también lo han hecho, y bueno, parte de la discusión tiene que ver precisamente con eso, hasta qué punto era necesario permanecer tanto tiempo ahí. Al parecer Donald Trump lo entendió y de alguna manera promovió este acuerdo con los talibanes, que recuperaron el gobierno rápidamente, pero sobre esto vamos a hablar al regreso de un pequeño corte, sobre lo rápido que los talibanes lograron recuperar el control del Estado, la incapacidad de Estados Unidos de establecer en Afganistán un Estado funcional, ese gobierno afgano que se desmoronó, y el ejército también, que se desmoronaron en cuestión de días con esta retirada. Esto también lo vamos a analizar para llegar a la conclusión final de hasta qué punto, ¿no?, fue necesario permanecer por 2 décadas en Afganistán, conectando un poco también con la situación en Irán. Probablemente esto nos lleve ahí para volver a repensar esta intervención de Estados Unidos en el Medio Oriente. Estamos conversando con Jesús Lara, politólogo y profesor de historia. Hacemos una pausa y al regreso tendrán ustedes más de este análisis.